En 1981, la Universidad Católica Argentina creó la maestría en Sociología a partir de unos cursos de posgrado que tenían en el área de Sociología que habían comenzado en 1978. La universidad fue pionera junto con Flaxo en este área. A fines de ese año, el Ministerio de Educación aprobó la creación de la carrera de maestría, comenzando su primera cohorte al año siguiente, 1982. Estamos festejando 40 años de esta primera cohorte. En este contexto quisimos invitar a Marita Carballo, quien fuera su segunda directora, sucediendo a la recordada doctora Beatriz Balián, primera directora recientemente fallecida y quien recordamos con mucho cariño. Egresada de la licenciatura en Sociología de nuestra universidad, fue investigadora con CONICET, luego se especializó en el ámbito de la investigación de mercado, siendo presidenta y directora ejecutiva de TNS Gallup en Argentina, luego en Europa. Fue directora mundial del sector de opinión pública y social de TNS con sede en Londres, presidenta para Latinoamérica de Cantar Group. Actualmente dirige su propia consultora de investigación social. Sin mayor preámbulo, vamos a esta charla que queremos tener en el contexto de los 40 años de la primer cohorte de nuestra maestría, porque nos gustaría poder rescatar en tu memoria lo que fue los inicios de esta carrera, sus docentes, sus alumnos, así que nos comentes qué desafíos te imaginas para el futuro de la misma. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación, estoy contentísima de estar acá nuevamente y realmente lo primero que hay que festejar son los 40 años, es un gran logro haber sido, digamos, los primeros en iniciar este posgrado en los años 80 y que se siga manteniendo y perdurando en el tiempo con mucho éxito. Bueno, recuerdo de aquellas épocas, para nosotros fue una alegría enorme esta iniciativa que fue fundamentalmente de José Luis de Imas, de hacer el máster. Nosotros, hice toda la carrera acá, me recibí en el 75, en realidad en el 73, pero la tesis y todo fue hasta el 75. Y para nosotros que la carrera se cerrara fue un episodio doloroso porque sentíamos que tenía tanta importancia este poder dar esta visión humanística, integradora que da la sociología. Entonces la solución del magíster fue una solución absolutamente innovadora en ese momento. Ahora, cuando hablamos tanto de lo interdisciplinario y de la necesidad de trabajar juntos, distintas disciplinas y demás, vemos que eso estaba en la cabeza de esos fundadores, porque lo que se hizo fue invitar a todos aquellos que quisieran hacer este magíster en sociología, pero cuyo requisito era que podían venir de cualquier profesión, pero tenía que ser una carrera de 5 años, una carrera mayor. Entonces eso dio la posibilidad a gente muy variada, médicos, economistas, psicólogos, abogados, a poder hacer esta carrera, ¿no? Que era de 2 años con una tesis, con además presencia muy fuerte de estar en la universidad y muy ligado siempre al centro de investigaciones. Si bien había toda una parte teórica y otra más empírica, lo cierto es que siempre estaba esa impronta de la acción para modificar, para guiar lo social con un trasfondo académico. Sí, inclusive en algún momento tuvo una división, era como que vos podías elegir. Sí, entre teórico y más práctico, sí. Que teníamos que convencerlos bastante a los que venían más de las ciencias no tan duras, de que eso no significaba que tenían que ser expertos totales en matemática o estadística, porque eso generaba como un cierto temor. En eso, digamos, muchos egresados de la UCA fuimos tremendamente, tuvimos una ventaja muy grande, que fue que realmente tuvimos una formación en esa línea excelente.
con Franciscón, con Orenheimer, con Susana Mugarza después, realmente nos formamos muy bien en técnicas de investigación y eso siguió en el máster. Sí, ahí se entronca en esa discusión de la sociología más vocacional o teórica, contrapuesta a la sociología más empírica con Gino Germani, y en nuestro caso la vertiente la heredamos por José Luis de Imas. Exacto. Y marcando esta impronta fuerte. Al mismo tiempo lo teníamos a Ulla, teníamos a Labourdet, teníamos a Pedro Borondi, gente de primerísima línea en lo teórico también. ¿Y qué recordás de, porque vos al principio fuiste profesora de la maestría, después llegó el momento de ser directora, pero de esas primeras épocas, ¿qué te acordás? ¿De la maestría? Sí. Bueno, me acuerdo cuando José Luis lo planteó, la alegría con que fuera aprobado por el Consejo Directivo, y bueno, conversamos mucho con Beatriz en ese entonces, y bueno, y se acercó todo el equipo de gente que había estado, y se conformó un grupo de profesores realmente muy bueno en la carrera, que produjo, si bien era una cosa nueva y distinta, cierta atracción por parte de los egresados de otras carreras. Quizás te diría que lo que más nos costó, y yo creo sigue costando, era que la gente cursaba, estaba muy contenta con la cursada, pero le costaba hacer la tesis, que es algo que también pasa en los doctorados. Es un clásico, pero bueno, siempre tratábamos de ligarlo muy al centro de investigaciones. Una cosa que yo recuerdo y que espero que nunca se pierda, pienso que estando ustedes eso seguramente es así, es que había una relación muy directa entre los profesores y también entre los alumnos. O sea, los alumnos tenían como un acceso muy, muy grande a dialogar, a plantear sus problemas. Se había hecho como una gran comunidad. Y en eso, en muchos años, tuvo también mucho que ver Roxana Apsi, que era la secretaria académica, y que ella realmente dedicaba una cantidad enorme de tiempo y esfuerzo, no solo a lo que específicamente era su rol, sino también a esta atención personalizada de cada uno de los estudiantes y profesores. Y después otra cosa que hicimos, que también para esos entonces fue bastante innovativa, fue que empezamos a hacer encuestas en profesores y alumnos, lo cual al principio fue como un shock, pero después todos estaban muy, muy conformes porque podíamos ajustar cosas y bueno, y los que éramos profesores también nos dábamos cuenta, los directores también, de qué cosas podíamos hacer mejor en función de estas opiniones. Innovador, porque hoy por hoy se hace en todos lados. Exacto. Pero en ese momento se hacía en hoy, claro, sí. Ahora, con respecto a lo que decís, bueno, yo aclaro que fui alumno de la maestría, fui profesor de la maestría y director de la maestría, así que pasé por todas. Sí. Pero cuando era alumno, la anécdota, a lo mejor vos no te acordás, que tiene que ver con esto de que a la gente le costaba entregar tesis. Cuando yo entregué mi tesis, en el año 90, se tardaba mucho en dar el resultado, no me daban el diploma, se estaba aprobado. Hasta que un día vos me dijiste, no, lo que pasa es que hubo una modificación legal, no sé de qué tipo, hace un tiempo, pero como nadie entregaba la tesis, no nos dimos cuenta de esa modificación. Entonces, había que hacer un trámite, claro, exactamente. Y por eso tardó mucho más que lo esperado, digamos, ¿no? Pero yo le contaba ya a Juan Martín, digo, cuando vos asumiste, digo, desde el lado del alumno, ¿no? Pues yo entré cuando estaba Beatriz, y justo cuando vos asumiste yo estaba ahí en la mitad de la maestría. Y bueno, viene Marita Carballo, y yo, wow, la de la televisión. Porque vos salías mucho en la televisión. Sí, estaba mucho en los medios en esa época. Sobre todo. Sí. Además que había mucho más concentración en canales que antes. Claro. Entonces eran canales que tenían un rating terrible. Ni había tantas consultoras de investigación. Claro, también. Estaba,
Caterber padre, estaba Manolo, Claro, sí, éramos claro. íntimos amigos todos Sí, y pero competidores a la vez. Sí. Wow, yo ya sabía que estabas de profesora, pero digo, bueno, ahora de directora, ¿qué nivel? Era así, sí. Sí, yo tengo muchos recuerdos tuyos también de que vine a ver tu tesis de doctorado. ¿Así? Ah, mira, no me acordaba de eso, mira. Sí. En el año 98 fue. Claro, sí. Pero no, esto de también lo otro que vos contabas bueno, justamente que se hace para profesionales de todo tipo. Yo lo viví eso. Aparte, la rareza era que estaba haciendo, porque yo hice la maestría porque José Luis me dijo, bueno, mientras buscas trabajo, hacé la maestría, ¿no? Pues yo fui un día por un contacto a buscarlo para que conseguir trabajo, porque estaba recién recibido. Dice, mira, mientras buscas trabajo, hacé la maestría. Y bueno, y claro, no había sociólogos en la maestría, recién recibido. Pero fue muy rico porque tuve compañeros de todo tipo, gente grande, gente joven, y me acuerdo que encima, en esa época, estábamos ahí en la calle Reconquista, el aula era uno de los salones grandes con una mesa gigante, era una mesa, estábamos todos alrededor de la mesa. Entonces daba para el debate y nos quedábamos horas debatiendo temas, y además, como decís vos, había grandes profesores, me acuerdo de, bueno, las clases con Magrassi. No, claro, también otro de la televisión, que a veces también lo conocía de la televisión, claro, tenía La Aventura del Hombre, claro, el programa ese famoso, este tipo está en la televisión. Sí, pero verdaderamente era una época, bueno... Sí, pero era muy rico eso. Bueno, eso se sigue manteniendo en parte, ¿no? El gran desafío es ahora con la virtualidad, con la hibridez, cómo no perdés a ese componente humano de encuentro, de intercambio, comunitario, que la mediación tecnológica no es tan fácil. No, es verdad lo que decís. Hay que tratar de, bueno, hacer un híbrido, asegurarse de que haya una parte presencial. Inclusive ha habido años, incluso siendo yo docente, que se daba la variedad de profesiones, pero también la variedad muy marcada, la variedad de edades. Entonces, viste, las discusiones entre jóvenes y grandes sobre un tema era, y es, digamos, ¿no? Todavía sigue vigente eso, pero hubo momentos, años donde eso se notaba mucho. Y a mí me acuerdo siempre, porque yo empecé economía, en realidad estudié acá. Y bueno, medio me enojé, me parecía que a los economistas se les escapaban muchas variables sociales. Entonces me pasé a sociología. Entonces, cuando estaba dirigiendo el máster en sociología, quería que vengan economistas. Entonces me acuerdo siempre de Tristán Rodríguez Loredo. Sí. Y bueno, sí. Y él se destacó muchísimo y yo creo que realmente el magíster le dio como una perspectiva para un análisis mucho más, sí. Sí, ese es el comentario de todos los graduados o excursantes, los varios que finalmente dijeron, como decís, les sirvió un montón cursar la carrera, pero no quisieron hacer el trabajo final, es la apertura, como abre la cabeza, abre la perspectiva, que quizá uno enfocado con su carrera de grado le da un modo de mirar, no solo desde otro lado, sino también mucho más abierto. Ese es el comentario generalizado. Bueno, la UCA ha desarrollado después muy exitosamente, digamos, en la época que yo estaba hacíamos bastante porque teníamos gente del CONICET, estaba José Luis, todo eso. Pero ahora realmente se ha desarrollado mucho en investigación con el barómetro y todos sus derivados, ¿no es cierto? Mencionaste muchas veces a José Luis, lo mismo que Alejandro. ¿Qué era José Luis en esa época para la maestría y el departamento? Mira, José Luis no era un profesor, era un maestro. Era nuestro maestro, el de todos. Y un maestro intelectual, un maestro de la vida. Entonces tuvo una influencia en todos nosotros muy, muy grande. Incluso entre muchos de nosotros muy diversos. Él siempre tenía una cosa que se necesita mucho ahora y falta, que es una escucha increíble. Él siempre escuchaba a sus estudiantes o en nuestro caso a quienes trabajábamos con él y siempre una mirada de construir, de aconsejar para hacer crecer al otro. Una anécdota, por ejemplo, con José Luis era que, por ejemplo, llegaba y nos avisaba que teníamos acceso a su biblioteca, lo cual quería decir
que vos podías ir a su casa, elegir un libro, anotar que te lo habías llevado y leerlo y después devolverlo. Con lo cual, viste, nosotros no solo eso nos permitía acceder hasta, todos somos íntimos amigos de Len, quienes estuvimos con José Luis, su mujer, por ese motivo entre tantos otros. O sea, era alguien, era el alma de sociología. Sí. Y de los docentes, ¿qué recuerdas de los primeros docentes, entre los cuales obviamente estuviste? Sí. ¿Alguna anécdota? Tráenos un poco de ese clima, de quiénes eran, qué hacían, qué decían. Mira, ¿vos te referís al magíster o a la carrera? A las dos, al magíster. Mira, estaba Juan Yach, estaba, bueno, Magrassi en ese momento estaba, pobre, Laboudet estaba, Ezequiel también enseñó en el era... Había un profesor de filosofía muy bueno, Courrèges, buenísimo. Era muy bueno. Buenísimo. Después al principio también estaba Francis. O sea, era realmente, digamos, el que nos ayudó mucho era González Abad. Porque González Abad, claro... el decano en ese momento, claro, de Ciencias Económicas. Exacto. Estábamos con Ciencias Económicas. Y él, bueno, nos decía que sí a todo, no sin esfuerzo, porque a veces no era tan fácil, porque no todos comprendían tan bien esto de la sociología y bueno, entonces él fue de una enorme ayuda para nosotros. Incluso nosotros siempre teníamos un lugar en el consejo directivo. Yo estuve varios años en el consejo directivo también a raíz de eso. Siendo solo la maestría. Sí, claro. Poniendo la vocecita porque el doctorado vino después. Por eso, éramos chiquitos y estábamos. Y después yo creo que habría que decir otra cosa también del lugar físico donde teníamos, ¿no? Porque bueno, el edificio... Los dos lugares físicos, porque la verdad que Reconquista es inolvidable. Inolvidable. Yo creo que iba ahí por el lugar más que por... Yo no hay vez que pase por la calle Reconquista que no entre. Sí. Está abierta, entro, porque me produce una emoción muy particular, algo muy especial. Como contexto, el convento de los Mercedarios. El convento de los Mercedarios. Sí. Sí. Que vos entrás, la iglesia es divina mundo. Y al lado, claro. Atrás, al fondo la cantinuca, la cantina, claro. Que también era un lugar de súper encuentro. Y después, bueno, pasar acá, la emoción de pasar acá, yo me acuerdo correteando por los pasillos para ver las aulas, la vista, lo que iba a significar, ¿no? Todas las posibilidades que nos iba a brindar. Cuando Puerto Madero todavía no es lo que era ahora, había que cruzar la vía del tren y era tierra de nadie. Exacto. Claro. Sí. Claro. Sí. Bien. Y hablábamos con Juan Martín, ¿no? Ahora que se está hablando mucho de la película esta Argentina 1985, ¿no? Todo ese clima que había en aquella época, ¿no? Con la llegada de la democracia y todo eso, ¿repercutía de alguna manera? Mira, sí, todos estábamos contentísimos, como que era una cosa de aire fresco, de poder opinar, nos daba como más una sensación de libertad. Entonces, en ese sentido, sí, fue realmente, yo creo que muy bueno para el lugar, pero como para cualquier otro, no tampoco tan especialmente, sino que era una época, digamos, de confianza, en el sentido de confianza hacia el futuro, de que las cosas en la Argentina se podían resolver, que los problemas estructurales de la Argentina se iban a ir acotando, cosa que, bueno, lamentablemente no fue así, pero fue toda una primera década, sobre todo, unos primeros 15 años de mucha... Además, en esos años, José Luis y Beatriz hacen una investigación sobre el tema del divorcio para aportar para el debate en aquella época. Sí, o sea, totalmente. Bueno, muchos de los estudios de José Luis
fueron pioneros. Yo me acuerdo que nosotros en Gallup, yo en ese momento también dirigía Gallup, nos pidió que incluyéramos algunas preguntas para tratar de ver cuánta gente iba a tomar la opción. Claro. Pero sí, y las jornadas de sociología Claro. nacieron poco antes, pero las jornadas de sociología, bueno, yo les pido por favor que nunca dejen de existir. O sea, es algo increíble. Todos los años con temas que son realmente... Ya van 42. Claro, súper importantes y ya van 42. Claro. Es algo increíble. Y bueno, nosotros ahí poníamos mucho esfuerzo, eso también fomentaba mucho la investigación, porque todos sabíamos cuál era el tema a venir y bueno, los que estaban interesados Claro. ¿Y cómo fue o sea, cómo te designaron a vos? ¿Cómo te consultaron? ¿Alguien te propuso? ¿Te acordás de eso? Mira, yo pienso que fue algo entre José Luis y seguramente Beatriz en ese momento. Porque Beatriz no podía seguir. A mí me llamaron, Beatriz, por alguna cuestión también que tenía que ver con algo administrativo, que no me acuerdo qué era. Más o menos como lo que vos estás contando de tu título. Claro, a lo mejor no podía repetir el mandato o algo así, no sé. Claro. No sé, porque la verdad es que yo no me había dado cuenta que estuve tantos años, desde el 89 al 2012 es bastante. Es mucho, sí. Es muchísimo. Sí. Pero bueno, aparte yo en el 2003 me fui de Argentina por 5 años, o sea que es mucho tiempo. Pero bueno, fue José Luis que me llamó por teléfono y me preguntó. A mí al principio me pareció raro, también pensé si lo iba a poder hacer, pero la verdad es que fue algo que hice con mucho entusiasmo, cariño, y que no hubiera podido hacer sin ese cuerpo de profesores, obviamente, sin el apoyo de González Sabat, ni que hablar de José Luis y también de Roxana, que Roxana sí había trabajado ya con Beatriz y realmente tenía todas las cualidades de las que yo carezco. Entonces hacíamos una muy buena complementación. Sí. Era bien administrativa. Marita, vos no solo has tenido un pie en la academia, sino también una importante trayectoria en el mundo más profesional de la sociología. Sí. ¿Cuál te parece son los desafíos para una carrera como la maestría de cara a lo que viene en el ámbito de nuestra disciplina? Mira, a mí me parece que nuestro rol siempre fue importante, pero ahora es como importantísimo, porque incluso está como mucho más claro el tema de... Vos sabés que yo estoy en la Asociación de Valores desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros nos iniciamos, que eso también era en la década del 80, era porque, bueno, había una percepción de que no era solo el tema económico, sino que había que también estudiar los valores, pero ¿cómo hacerlo de una manera empírica? Por eso siempre que tocas valores, hay como un tema entre lo empírico y lo teórico. Y hubo unos debates académicos impresionantes y demás, pero finalmente pudimos hacerlo. Y ahora está clarísimo que tenemos que ir para ese lado, de estar siempre investigando a fondo, tanto con marcos teóricos como pero no atándonos demasiado a paradigmas, sino dándonos cuenta que el aceleramiento es grande y que tenemos que irnos readaptando y entendiendo bien qué pasa en nuestras sociedades. En cada una de nuestras sociedades, en la propia, por supuesto, pero también qué pasa en nuestra región, qué pasa en el mundo, qué es lo que sienten, piensan los ciudadanos, ¿no es cierto? Y cómo va mutando la sociedad en sus valores, para poder ir acompañando y diseñando políticas públicas adecuadas que no nos lleven a situaciones, digamos, tan límites de encontrar ya pasado el tiempo de que los problemas estructurales se hicieron tan grandes, por ejemplo, o sin, digamos, asumir
que los sistemas políticos están en crisis y que, digamos, tenemos que mirar con una manera abierta y muy académica todas estas cuestiones. Bueno, ¿alguna otra cosa más que quieras dejar sentado, que quieras contar de aquella época de la maestría? Mira, era una etapa, yo creo, muy linda de la UCA, una etapa muy linda porque siempre los inicios, además, aunque dificultosos, tienden a ser lindos y llenos de expectativas, y hoy puedo decir que valió la pena viendo los resultados de lo que todos ustedes hicieron en estos años. Así que realmente espero que la carrera de sociología pueda regresar en forma también de grado, si se puede, y digamos que sin duda invitar a la gente a que, digamos, haga posgrados y doctorados, porque realmente es muy importante estudiar sociología. Y yo me he dado cuenta más en el ejercicio de la profesión que cuando lo estaba estudiando. Bueno, muchas gracias, Marita, por visitarnos, acompañarnos en este momento. A ustedes por invitarme.